La cultura es el ejercicio profundo de la identidad. Julio Cortázar. Esto es Sintonía Cultural, un programa del Círculo de Amigos de la Biblioteca Pública de Pirque, un espacio de conversación dedicado a los libros, la música, el cine y mucho más. Conducen Francisca Pérez y Óscar Calderón. ¡Bienvenidos! ¿Quién eres tú? La muerte. Es que vienes por mí. Hace ya tiempo que camino a tu lado. Ya lo sé. ¿Estás preparado? El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Espera un momento. Es lo que todos decís. Pero yo no concedo prórrogas. Tú juegas al ajedrez, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Lo he visto en pinturas y lo he oído en canciones. Pues sí, realmente soy un excelente jugador de ajedrez. No creo que seas tan bueno como yo. ¿Para qué quieres jugar conmigo? Es cuenta mía. Por supuesto. Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir. Las negras para ti. Era lo lógico. ¿No te parece? Bueno, con el extracto de la escena que da inicio a la película El séptimo sello de Ingmar Bergman, donde la muerte es protagonista, comenzamos el capítulo número 14 de Sintonía Cultural, el programa del Círculo de Amigos de la Biblioteca de Pirque. Antes de comenzar, por supuesto, vamos a saludar a Francisca, nuestra panelista estable, junto con quien habla. ¿Cómo está, Francisca? Hola, muy bien y muy contenta de que vamos a hablar de este tema que es tan interesante, ¿eh? A mí es uno de mis temas que me apasiona en la vida. Sin duda, y los misterios que este concepto trae, la muerte. Pero tenemos hoy, como todos los meses, a nuestro panelista invitado, Rodrigo Zubiabre. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias. Me moría de ganas por estar aquí. Qué bueno, nosotros te extrañábamos también. Bueno, ¿les parece si comenzamos definiendo lo que es la muerte según la Real Academia Española de la Lengua? Uh-huh. Bueno, según la RAE, la muerte corresponde a la cesación, de la vida. En el pensamiento tradicional se dice que es la separación del cuerpo y el alma. Representa también destrucción, aniquilamiento y como símbolo suele representarse en la figura de un esqueleto cubierto por una capa, especie de capa túnica negra, a menudo provisto de una guadaña, un reloj de arena o una antorcha apagada. ¿Pero qué dice la ciencia al respecto, Francisca? Bueno, la ciencia lo define a través de la medicina y dice que la muerte es el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias o de todas las funciones del encéfalo. Para la biología es un suceso irreversible que resulta del cese de la homeostasis en un ser vivo. Es decir, que ya no puede utilizar la energía para mantener el organismo vivo, con lo que las funciones vitales llegan a término. Game over. Por decirlo de alguna forma. Exactamente. Sí. Bueno, pero también hay una cuestión que es un clásico en el ser humano en términos del miedo que uno tiene a la muerte. ¿Qué nos podrías contar al respecto, Rodrigo? Todos tenemos miedos. Y básicamente yo creo que el miedo a la muerte, que se le llama tanatofobia, porque después vamos a hablar de tanatos. Claro. Pero la tanatofobia es ese miedo irracional que tienen las personas a morir. Y tiene mucho que ver con la incertidumbre. En general, al ser humano le carga la incertidumbre. Como que no le gusta. Por eso, vemos el horóscopo, miramos cómo va a estar el clima. Pero básicamente, como no sabemos lo que hay después después de la vida, porque después viene la muerte. Entonces, como que cuando llega la muerte, no sabemos lo que hay. Entonces, ese miedo irracional, o sea, que es algo que le impide... curiosamente es un miedo irracional que te impide vivir tranquilo. Es extraño porque finalmente la muerte es lo único seguro que tenemos. Esa es como la frase clásica que todos tenemos. Exactamente. Y la verdad es que aún así tenemos miedo. Tenemos miedo a morir finalmente. Bueno, el concepto de la muerte como entidad antropomórfica. ¿Qué significa eso? Bueno, se los voy a explicar. Ha existido en muchas culturas desde los albores de la humanidad que la muerte es también denominada la descarnada, la chata, la huesuda, la pelona, quirina o calaca. Esas son como ¿cómo se puede decir? Como los apodos, claro. Los apodos de la muerte. En español
además del nombre propio de la muerte, es común emplear el término la parca. Esa me gusta mucho, a mí A lo mí también encuentro me lindo, gusta. sí. La parca. Bueno, que proviene de la mitología romana. Si bien el concepto en muchas culturas fue representado a través de una deidad de la muerte u otro ser sobrenatural, fue a partir del siglo XV que comenzó a ser representado como mencionamos al comienzo, a través de esta figura esquelética que lleva capa y capucha. Esta muerte antropomórfica es una muerte personificada, pues con forma de humano, antropomorfa. Eso significa justamente. Nosotros en general nos imaginamos todo lo que queremos recrear, así como un miedo, como una esencia, como otro ser, antropomórficamente. Nunca nos imaginamos, no sé, que tal vez los extraterrestres son planos, sino No, que siempre pues no, tienen o sea, forma de persona. exactamente. Y pasó lo mismo con la muerte. Bueno, esta muerte es la que provoca el deceso de la víctima, o sea, la muerte de la persona. Lo que da origen a hartas historias donde se le puede engañar o sobornar permitiendo que este condenado a muerte sobreviva gracias a su astucia. Me recuerda mucho ¿te acuerdas? A Bartolo Lara. Sí. Bueno, Sísifo, por ejemplo, pudo escapar de Tánatos, el dios de la muerte. Y también recordemos que engañó a Perséfone, la reina del inframundo, pero la treta fue considerada por Zeus, el dios supremo del Olimpo, el padre de los dioses, y lo obligó a que empujara una roca colina arriba. Y lo que hablábamos en el programa del existencialismo tiempo atrás, pues, a raíz de él pretendió ser como Bartolo Lara, pero la verdad es que Le Zeus salió el tiro por la no se lo culata. perdonó y lo condenó como Dios supremo del Olimpo justamente a subir eternamente esa colina con esa roca que finalmente igual se devuelve y vamos Y de estamos en lo nuevo y mismo, de claro. nuevo, justamente. Y sabes que hay gente, bueno, hay otras ideologías en realidad que piensan que el espectro de la muerte es solo un psicopompo, que significa que corta los lazos entre el alma y el cuerpo, además de guiar al difunto al otro mundo, pero no significaría que la figura en sí tiene un control de hecho sobre la muerte de la persona que va a morir, que va Claro. a fallecer. Esto es una idea mucho más limpia, que es como cuando se concibe la idea del ángel de la muerte, que es quien te viene a buscar, pero no es él el que te corta la vida. Claro, Claro. como el que te guía. Claro. Exacto. Ya, ahora entendí, porque igual era como extraño, porque la muerte es la causante de la muerte. Sí. Es como lógico, uno dice, pero Claro. ahí tú das la explicación. Ujú. Como el que te lleva en el cine, pero ese te lleva hacia otro lado. Claro, Claro. como que alguien hizo toda la historia donde te toca morir, él te viene a buscar en ese momento, Exactamente. pero no es él el que te quita la vida, porque la vida se supone que en algunas otras ideologías es alguien superior, Dios, quien Claro. dice hasta dónde llegó la cuerda. Exacto. Bueno, hay otras creencias también. Pues, Sí. ¿Qué nos puedes decir tú, Rodrigo, respecto al cristianismo, por ejemplo, el budismo? Mira, bueno, estas generalmente las religiones, a pesar de que el budismo no es una religión, sino que es una filosofía, Una pero, filosofía, claro. pero vienen un poco como a esta incertidumbre que te comentaba, un poco viene como a decir, no te preocupes, cree en nosotros y vas a tener como algo más allá. Viene un poco como, es la idea de la salvación finalmente. Y en el cristianismo, si bien la muerte física es algo natural, es algo que va a ocurrir sí o sí, es el resultado del pecado original. ¿Te fijas? Sí. Y la muerte es vista como un estado de transición, la muerte física, mientras que la muerte espiritual representa la condenación. Ahí hay como una doble, es como espiritual más, ¿verdad? Exacto. Cuerpo-alma. Lo vamos a esa también división, a digamos. conversar. Exactamente, esa división. Y en el cristianismo tiene que ver con eso, tiene que ver con ok, si quieres salvar tu alma tienes que arrepentirte y vas a llegar, ¿verdad?, al paraíso, y si no, vas a ir al infierno. En cambio, en el budismo, Ajá. el budismo es bien interesante porque para ellos la muerte no es el final, sino que es una transición. Ok. Como que las cosas, todo en cierta forma, todo va a acabar, pero cuando acaba, pasa a otro estado. Perfecto. A otro estado. Y ellos le llaman el samsara. Es el ciclo entre vida y muerte. Y muerte. Sí. Y la anicca es la impermanencia de todas las cosas. Eso quiere decir que todo lo que tiene un comienzo tiene un fin. Tiene un fin. O sea, y eso, si uno lo piensa como, ok, para vivir uno tiene que morir. Sí. Para que exista algo bueno, tiene que haber algo malo también. Y así con todo. Entonces, eso, para los budistas eso, es como la existencia física se acaba, pero viene otro proceso Otro después. proceso. Ah, Eso, perfecto. muy interesante el budismo. Bueno, por otro lado, siguiendo con este tema de las creencias, podemos decir que en el Islam la muerte es observada como un evento a celebrar, en lugar de ser temible como en otras creencias.
Es el paso del alma eterna en una dimensión más cercana a su creador, que es visto como un punto de alegría, ¿ya? En vez de... Bueno, se vincula mucho también como lo ven los mexicanos. Sí, ahí hay una sí. película, bueno, nos vamos a mencionar después, Coco, Sí. que habla mucho de cómo ven la muerte ellos como culturalmente. Ujú. Bueno, también... Que ¿sí? de algún modo se parece un poco a todas las culturas que tienen una vida más o menos difícil. Claro. La muerte es bienvenida por la dificultad de la vida, frente a la vida. Y eso puede no sé, recordarse de repente durante la Edad Media o antes de la Edad Media, los pueblos del norte de Europa que vivían hartas Claro. dificultades veían con alegría la posibilidad de morir. Lo mismo que los rusos con y los todo. vikingos. Los vikingos, y eran Sí, súper valientes sí, porque sí, la sí. verdad es que morir era Iba como directo un al premio, Valhalla. claro, al Valhalla Sí. con las valquirias. Eso. Incluso habían muertos que no iban a morir en ese momento, pero debían morir para acompañar a los espíritus de los muertos también. Así que era Es un súper buen regalo. interesante la mirada, Exacto. porque claro, ahí uno no ve miseria, no hay dolor, no hay tristeza, más bien Alegría. hay, claro, justamente. Según la tradición islámica, el profeta Mahoma señala que el dolor es una forma aceptable de lo que nos hace humanos. Sin embargo, prolongar el duelo a costa de la vida es inadecuado. Es una filosofía de vida interesante, especialmente a la luz de la transición de un mundo a otro, lo que mencionabas tú hace un momento. Bueno, también en la mitología griega, la personificación de la muerte, es lo que hablábamos hace un rato, es Tánatos. Es uno de los hijos de la noche, ¿ah? Y hermano gemelo de Hipnos, que tiene que ver con el sueño, digamos. Tánatos no se asocia con la muerte violenta, que es representada por las Keres, que son espíritus femeninos de la muerte, pero que se vinculan especialmente a lo que tiene que ver con la muerte violenta en batalla. ¿Ah? También tenemos, bueno, digamos que Tánatos se vincula más con una muerte apacible en el viaje del alma al inframundo. Sí. Yo quisiera hacer una muy cortita, porque según Freud habla de esto, le pone este nombre. Está Eros, que es la pulsión de vida, y está Thanatos, que es la pulsión de muerte, en la cual uno se en cierta forma se va moviendo durante la vida. Ese era mi aporte. No, pero súper interesante. Sí, es interesante cuando estos, particularmente los griegos, como que se llevan a esto a la contemporáneo, y se utiliza mucho porque la mitología griega, bueno, es así de interesante y aporta mucho para entender nuestra psiquis. De hecho, a mí me suena mucho Thanatos con un famoso personaje que se llama Thanos. Ah, sí, Y que también su tiene que anillo, ver no con... sé sí. si acaso tiene algo que ver con el No final sé. de todo. No sé. Hacía algo él así y pum, se acababa todo. Con los Avengers, claro. Es interesante eso, puede que tenga... Hoy se nos fue, lo planteaste Sí. como hay una duda que lo podemos ahí aclarar en el transcurso del programa. Bueno, en general las deidades uno las ve como, o sea, pueden ser masculinas o femeninas, ¿ya? Y en ese sentido, a diferencia de algunas características que parecen dirigirse más hacia un género en particular, como por ejemplo que las deidades de la fertilidad se vinculan a la tierra, ¿no es cierto? Y en ese sentido sean femeninas, y las deidades de la tormenta son comúnmente masculinas. Una sola religión mitología puede tener deidades de la muerte de más de un género existentes al mismo tiempo, y pueden ser concebidos como una pareja casada también, ¿ya? Que gobiernan juntos el más allá. Como ocurrió por ejemplo con los griegos, los romanos y los aztecas, que esos son un buen ejemplo en ese sentido. Pero Francisca, bueno, hay a propósito de dioses y todo aquello, cuéntanos un poco de algunos que están dentro de la historia, digamos. Bueno, además de los que mencionaste tú, están también los de Mesopotamia. Pues Nergal y su esposa Ereshkigal eran la pareja gobernante del inframundo. Otros dos bien reconocidos son los del antiguo Egipto, que son Osiris y Anubis. Osiris era el dios de los muertos y Anubis era el asistente de los muertos. Anubis ayudaba a pesar, me parece, el corazón, y Osiris se los llevaba, o bueno, ese era el trabajo que tenían entre ellos dos. Hay un dios interesante que es el dios de la muerte, que es de Ugarit, de la civilización Ugarit. Lo menciono más que nada porque ya lo consideran como un dios de la muerte. También está, por ejemplo, en Grecia el dios Hades, pero que ya aquí empezamos a mezclar con un poquito más de cosas, porque Hades era como también el dios del infierno. Está Tánatos y Iker, que eran los que acompañaban a los muertos, y también Hermes. Los etruscos tenían a Aita, que era un dios del inframundo, y Calu, que también era el dios de la muerte.
Los eslavos tenían a Veles y los nórdicos a Hela, que es la primera diosa que gobernaba el reino de los muertos. Están los celtas irlandeses, que tienen un señor de las almas, y también a otros que son Crom, Cruach, Don y Tigenmas. Son parte de esos dioses que tenían los celtas. Los galos empiezan así como con sus dioses a influir o a meterse en otro tema más. Están está Teutates y Taranis, pero que eran dioses de la noche. Entonces ellos empiezan a asociar conceptos como la oscuridad y la noche a la muerte, que no necesariamente son conceptos hermanos. Que los galos son los franceses. Los galos son los franceses, son los pueblos que formaron después hartos trozos del reino de la Galia, pero en general estos pueblos tenían hartos pedacitos. Estaban los lombardos también, que también son parte de los franceses y de los italianos, o sea, se parecen un poquito, pero están todos juntos en ese mismo periodo pre-reinos medievales. Están también los en el hinduismo, Lama es el dios de la muerte. Los aztecas tienen a Mictecuati, siempre me cuesta los nombres aztecas, pero Mictecacihuatl, que es la señora de los muertos, y Mictantecutli, señor del lugar de los muertos. Qué difícil para poner el nombre. Sí, hay que... Y están también los mayas con Apush, que es el dios y rey del Xibaltá, que era el inframundo. Los incas tienen a Supay, que es el dios de la muerte y señor de Luku. De Lucupaya, perdón, que es el mundo interior. En China y en el taoísmo y en el budismo está Yang Lungwang, que es dios de la muerte y el juicio y que trabaja en el Yu. Ya. Bueno, ellos son siempre trabajadores, los chinos no hay cómo. Bueno, está en el vudú Barón Samedi, que es un loa de los muertos, que es un espíritu que actúa como intermediario entre el dios supremo Bondie y los seres humanos. En Japón está Izanami, que es la diosa de la muerte, la dueña del inframundo. Y resulta que esta Izanami le tienen harto miedo en Japón. ¿Sí? Y tiene mucho que ver también con todas esas fantasías de fantasmas que ellos tienen. De hecho, les dicen Izanami a cualquier fantasma tipo chascón así, ¿ya?, que anda asustando gente. Como el del aro. Claro, sí, ella, sí, ese bonito que flota así, sí, ella es una Izanami. Bueno, y está India, China y Japón y el Tíbet, que tienen al mismo Lama, que es el dios de la muerte, más que nada porque ellos todos creen en el budismo, en el sintoísmo, no me acuerdo cuál es la otra de la misma filosofía. Así que ahí hay una recopilación de dioses, de muertes y de encargados del infierno y cómo se entra a la oscuridad. Exacto. A la siempre hay alguien que tiene que hacerse muerte. Cargo. Alguien tiene que hacer trabajo sucio, ¿no? Exactamente. Voy a tirar currículum. Bueno, en términos filosóficos, la muerte desde esta perspectiva, digamos, no simplemente significa el cese de la vida biológica, sino es un tema más profundo. Existen ¿qué nos podrías hablar tú, Rodrigo, de estas perspectivas filosóficas que abordan y bueno, dependiendo de la corriente filosófica, también todo lo que tiene que ver con las creencias individuales? Sí, bueno, la filosofía siempre nos ha ayudado a pensar, ¿verdad? Como a reflexionar y obviamente la muerte no es un tema menor, sobre todo pensando que no sabemos realmente, nadie, o sea, hay personas como que dicen que han vuelto y todo, y que han visto cosas. Pero básicamente no se sabe, o sea, como realmente no sabemos. Entonces la filosofía, por ejemplo, hay filosofías como la de Platón que se basan más que nada como en la transición y la transformación. Así ven la muerte como esta separación, como hablábamos recién, de alma y cuerpo. Siendo que y entendiendo el alma como algo que es inmortal y eterno. Y de esta forma como que somos una cascarita de nuez, ¿verdad? Que es nuestro cuerpo y adentro está nuestra alma ahí bien guardada. O el hinduismo también, que entiende, que es muy interesante como el entenderlo de la reencarnación. Y ahí aparece, no sé, el Dalai Lama, que es este maestro, es el maestro supremo, ¿verdad? Que se va reencarnando, y hay documentales y hay mucha información respecto de eso, y como niños muy pequeños que dicen, no, yo viví en tal parte y ese va a ser el nuevo Lama, y es muy interesante. Y hay una historia bonita. Es muy interesante porque de hecho hace poco leí, vaya a saber uno si es cierto o no, pero hay niños actuales que han descrito de tal forma los sucesos de las Torres Gemelas, que bueno, todos sabemos lo que ocurrió por allá a comienzos de los años 2000, y que da a entender de que estas almas son almas viejas que vivieron en ese entonces y que presenciaron y fueron parte y que fallecieron en
esa tragedia. Obviamente no está comprobado, pero es interesante pensar de que existe esa posibilidad de que las almas puedan reencarnar. Así que bueno, tiene todo el sentido. Absolutamente. Lo que está De repente mencionando. yo he pensado que la vida se parece mucho al ciclo de los estados de la materia. Nosotros Claro. en algunos momentos somos líquidos, especialmente cuando se forma la vida, son Sí. dos líquidos que se juntan entre comillas, son óvulos, pero están en una sustancia líquida. Y después vivimos un periodo de tiempo dentro de la mamá en un espacio líquido, luego nos transformamos nosotros que podemos tocarnos, que somos Exacto. sólidos, y después pasamos a la etapa gaseosa, que es la del alma. Dejamos el sólido y nos claro. transformamos en Sí, alma. de alguna Y ahí forma. de Y el cuerpo en repente entra polvo. otro. Claro. Exacto. Y Claro, el alma, claro, gaseosa. uno, Sí, súper. uno supone que el alma es como quizás, ¿cómo es? Porque ¿Te acuerdas de la película 21 gramos? Ya. Ahí había 21 Sí. gramos de espíritu Sí, que se sí, supone que exacto. teníamos Verdad, dentro. verdad. de eso se trata, claro. ¿Verdad? claro. Dentro de la filosofía también, Mm. bueno, se toma la muerte como algo obviamente ineludible y ahí aparece Heidegger con su existencialismo, Exacto. que es obviamente es algo esencial en la vida, ¿verdad? Porque para poder vivir hay que morir. Y también la muerte como liberación para Schopenhauer, ¿ya? Donde dice que la muerte puede ser vista como una liberación del yo, del sufrimiento, de la voluntad de vivir. Bien, bueno, son distintas formas de verlo. Hay varias más. No sé cuál quieres comentar, por favor. Sí, bueno, ahí también está la idea de la muerte como un final absoluto, ya que algunas corrientes filosóficas como el materialismo, por ejemplo, consideran la muerte como el fin de la existencia sin posibilidad de trascendencia. O sea, ahí lo que estábamos comentando no cabe. Oscar, Sí. ¿y sabes qué idea se junta mucho con eso de la muerte como un final absoluto? La idea del infierno y el final del infierno. Porque uno se supone que llega en las concepciones cristianas a un infierno ¿Ya? que en un momento también se va a destruir. Entonces, ¿cómo se explica esa destrucción del infierno? Como la muerte completa de todo. O sea, ya ahí dejarías de ser cualquier cosa. Piedra, estado, gas, lo que fuera. Ahí Bien la muerte vinculado está, es totalmente sí, absoluta. Sí. Ese es el ¿Será así? gran castigo del infierno. O sea, que tú vas a estar allá sufriendo, pero en algún momento el infierno también se va a acabar y tú también. ¿Y el infierno no será este? No, ¿Dónde estamos? no lo creo. Hay cosas muy lindas para que sea el infierno, ¿no? Bueno, también la muerte es mirada como una... Aquí es lo contrario, no sería el infierno, sino que como una motivación para vivir. La conciencia de la propia mortalidad puede ser también una fuente de motivación para vivir plenamente y aprovechar el tiempo. Esa me gusta. Sí, no procrastinar. Eso, una sola, ni siquiera una frase, es memento mori. Memento mori. Recuerda que vas a A morir. Yo que- Y eso es como Sí. maravilloso, ¿no? no, yo lo encuentro espectacular. Yo encuentro que, mira, yo creo que me he preparado toda la vida para este capítulo. Yo no sé por qué, pero algo muy personal que voy a contar. Cuando era muy pequeño, y a mí, no sé, yo todavía no le preguntaba a mi mamá por qué lo permitía, pero yo arrendaba unas películas que se llaman Las Caras de la Muerte. Era Ya, pequeño. ya, sí, yo y lo recuerdo. arrendaba esas películas y las veía y me encantaba. Y siempre sentí como una fascinación y compraba unas enciclopedias también. También era pequeño y leía harto sobre la muerte y siempre me llamó mucho la atención. Y luego cuando me empecé a interiorizar en el estoicismo, aparece esta frase maravillosa, memento mori, recuerda que vas a morir. Yo siempre digo, a ver, hablar de la muerte de repente es rudo. Entonces de repente a mis pacientes, como que para no hablarles así directo, así como les digo así como, a ver, si te queda poca batería en el celular, ¿qué haces? Porque la cuido, así como mando mensajes importantes, Claro. pero no me pongo a jugar, ¿te fijas? Entonces, a veces mirar la muerte un poco como eso, así como que, chuta, si te quedara poca batería, ¿qué harías? Claro. Pero acá el tema es que no sabes cuánta batería te queda. Exacto. Claro, pero sí Y- sabemos y no que la andamos muerte... con el cargador como para efectos de Además, poder para arreglarla. sí, claro. Pero también Para sabemos que extenderla. como puede acabarse y no sabemos cuándo, que es una de las... hay una rama del cristianismo que nos dice eso, tiene que estar preparado día a día para morir. Por lo tanto, no debes tener asuntos pendientes con nadie. Entonces Exacto. tratas de Eso es lo generar ideal. menos errores para tener que pedir menos disculpas. Pero además, ese momento morir es bueno porque tú dices, ¿sigo gastando mi vida en lo que estoy o me detengo? Respiro, contemplo la mariposa, huelo el árbol, escucho los ruidos, sigo. Exacto. Eso, para eso Sí. sirve, me encanta la idea. Exacto. Bueno, también hay posturas concretas, Francisca. Háblanos, ¿qué decía Sócrates, por Sí, ejemplo? como mencionaban ya algunos de los filósofos, Sócrates afirmaba mucho que la filosofía era un aprender a morir. Y yo creo que por eso también es como bien estoico. Él reflexionaba sobre la muerte y dice que esto ayuda a valorar la vida y a vivir de manera más auténtica y consciente. O sea, sí,
parte de la vida es la muerte, por lo tanto nosotros sí lo tenemos como que tenemos que asumirlo, pero somos personas porque vivimos y morimos. Sí, claro. Si no muriéramos y viviéramos seríamos vampiros y ellos Claro. ya no son considerados personas. Sería muy Que- fome vivir para siempre. Sí. Ay, yo creo que cansador. Pregúntenle a Drácula. Bueno, que finalmente igual tuvo ahí un final. Y vamos a tener un programa Sí, de eso en más adelante. octubre. Sí, se viene por ahí en noviembre. Yo siempre Afilen sus pienso colmillos. en esas famosas Afilen medusas sus que no mueren. colmillos. ¿Escucharon Ay, que esa se regeneran. noticia? Sí, sí, Yo sí, digo, ¡ay, qué absolutamente. terrible! Y más encima en la tele no hay, o sea, debajo del mar no hay tele. No hay tele, Aburrido, claro. aburrido ya. Y está Cicerón también, que en la misma línea sostenía que toda la vida filosófica es una reflexión sobre la muerte. La muerte es como una especie de misterio en realidad. Para muchos filósofos sigue siendo un enigma, porque no es una frontera que no se puede cruzar completamente con el pensamiento. claro. Hemos visto miles de películas de gente que logra morir y volver para ver qué hay Sí, más allá. sí. Y los efectos siempre son desastrosos, en las películas por lo menos. Sí. Bueno, también ahí dentro de los misterios, o sea, por un lado la muerte es misterio, pero también se ha transformado a lo largo de la historia como un tabú. Ujú. Y quizás ahí vamos a profundizar un poco y también tomar tu profesión en ese sentido para que podamos entender por qué. ¿Por qué finalmente la muerte se ha transformado en un tabú en términos de que poco hablamos de ella? Sí, yo creo que tiene mucho que ver con como no se sabe y particularmente por las características culturales. O sea, acá en Chile siempre ha sido un tabú. Nos vestimos de negro, lo evitamos decir, como decías tú, como Y nos lo prohíben decir también. los No hable de esas cosas, eufemismos. mijita. O tenemos que juntarnos en la Claro. mesa. Oye, chiquillos, ¿han pensado en el final, cementerio? Podríamos comprar. No, después te preocupes de eso. No hablemos Sí, ahora de eso. Exactamente, como si uno la llamara. Quizás existe un Claro. poco como esa creencia. Pero, no sé, pues en México yo tuve la posibilidad de estar en México para el Día de los Muertos y era una maravilla. De verdad era una maravilla. Era todo colorido, todo era una celebración igual como en la película Coco. Entonces, como que eso, yo creo que el miedo a lo desconocido finalmente te lleva a decir como no sabemos lo que es, no hablemos de eso. Claro. ¿Verdad? Pero antes de seguir, vamos a ir a una pausa comercial porque ya se nos Ya. acabó el tiempo. Pero como es costumbre, vamos a escuchar una canción. Vamos a ir con los fabulosos Cadillacs, Excelente. Calaveras y Diablitos comerciales y volvemos para seguir con la muerte y por qué es un tabú. Yo a vos no te creo nada, como vos vas a creer en mí. Universos de tierra y agua me alejan de vos. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien. La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Calaveras y diablitos, yeah, yeah. Calaveras y diablitos, yeah. Calaveras y diablitos invaden mi corazón.
Participa en el Club de Lectura Literatura y Collage. En él desarrollamos nuestro lado artístico con el apoyo de un cuento. Además, disfrutamos de una grata conversación y un rico café. Para inscripción e información, escribe a los correos circuloabp@gmail.com o biblioteca@corpirque.cl. Este mes nos reuniremos el lunes 4 y 18 de agosto en Carlos Vial Infante 171, Biblioteca Pública de Pirque. ¡Te esperamos! Te invitamos a participar en el Club de Lectura Repercusiones del Género en el Desarrollo de la Trama Literaria. Este mes nos reuniremos el martes 19 de agosto entre las 15 y las 17 horas en nuestra Biblioteca Pública de Pirque, ubicada en Carlos Vial Infante 171. Cupos limitados. Para inscripción e informaciones, escribe a los correos circuloabp@gmail.com o a biblioteca@corpirque.cl. ¡Te esperamos! Esto es Sintonía Cultural, un programa del Círculo de Amigos de la Biblioteca Pública de Pirque, un espacio de conversación dedicado a los libros, la música, el cine y mucho más. Conducen Francisca Pérez y Óscar Calderón. ¡Bienvenidos! Muy bien, volvemos después de esta corta pausa comercial con Sintonía Cultural y este tremendo tema que es la muerte. Quedamos pendientes con lo que se refiere a la muerte como tabú. Y bueno, en ese sentido, la muerte puede tener tanto consecuencias negativas como dificultar el proceso de duelo y la preparación para la propia muerte o la de los seres queridos. Y en ese sentido, Rodrigo, ¿cuáles son esas razones que quedaron pendientes en la primera parte del programa que hacen de la muerte un tabú? Bueno, lo que conversamos era que finalmente está, por ejemplo, el miedo. Uh-huh. El miedo porque como es algo, como es una incertidumbre, como no sé lo que hay más allá, entonces, bueno, si no sé lo que hay, no hablemos. O inventemos algo. Claro. Como cuando hablamos de los cuentos clásicos, uh-huh. Cuando hablamos del bosque, el bosque oscuro, ¿verdad? Sí. El bosque donde están las cosas que no sabemos y que nos dan susto, con la muerte lo mismo. Entonces, ese miedo a lo desconocido, además la evitación del dolor. Ahora, para el que muere, ya no hay dolor. El dolor es para los que quedan, finalmente, ¿verdad? Justamente. Entonces uno, en cierta forma, como que si te vas a morir, como que no deberías preocuparte mucho. Lo más probable es que no vas a sentir nada. No te vas a dar cuenta, en el fondo. No te vas a dar cuenta. Hay un dicho que dice que los tontos y los muertos es como lo mismo. Tratar de explicarles lo que son es inútil. Nunca he escuchado eso. Yo tampoco, pero sí, tiene sentido. Sí. Tiene sentido. El aislamiento, por ejemplo, como sentirse aislado, así como, chuta, me muero. Me acuerdo yo cuando pequeño pensaba, que fome morir porque voy a estar en un lugar solo, como que yo eso me imaginaba, claro. como que fome la muerte así como por la eternidad, así como, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a entretener? Y uno la vincula al cajón, al ataúd, ¿no es cierto? Y estar enterrado, y eso es como que como claustrofóbico. Bueno, en estos libros que yo leía cuando pequeño sobre la muerte aparecía este mecanismo donde si la persona, como que en realidad, porque había mucho miedo a la catalepsia, que es cuando uno se muere, pero en realidad no se muere, y había como una cosa que tenía como una campana, y tú tirabas la campana, y decías, hay un vivo acá y hay que sacarlo, pero bueno. Y que ya no existe eso. Yo no pensé que iba a mencionar esto, pero hay una película, bueno, Doctor Zhivago, la película, hay una escena donde van a enterrar a la mamá de Zhivago, y Zhivago después está en la casa de los tíos que lo están cuidando y él cierra los ojitos y ve a la mamita dentro de la cajita enterrada en el espacio de la tierra. Yo creo que tal vez era como lo mismo que imaginabas cuando eras chico. Puede ser. Y probablemente esas imágenes que uno se crea justamente en relación a esta claustrofobia que podría provocar, entendiendo que igual nosotros no nos vamos a dar cuenta de que estamos muertos. No, para nada. Pero claro, eso provoca probablemente, no hablemos de esto mejor. Sí, el tabú. Sí. Bueno, también hay otros aspectos de la muerte que son interesantes de abordar. Como por ejemplo, querida Francisca, la falta de preparación, que era lo que hablábamos antes de irnos al réclame. Justamente, no hablar de la muerte para las personas las hace estar siempre menos preparadas a enfrentar las pérdidas en general y a tomar decisiones importantes que están relacionadas con el final de la vida, y que es un tema que debería conversarse sí o sí. O sea, ¿quién habla del testamento? Claro, y después las peleas. O sea, yo digo, una familia responsable tiene que hablar estos temas. Absolutamente. Son esos que dicen, tenemos que tener conversaciones dolorosas para tener una relación sana. En parte, la relación de familia sana va a ser a veces un poco dolorosa. Muy buena frase, Francisca. No es mía, pero no es mía. No sé de quién es, pero no es mía.
No, pero de eso se trata también, citar, ¿no es cierto? Y a lo mejor uno ni se acuerda dónde lo escuchó, dónde lo leyó, pero Cuando lo encuentre se lo cuento. son atingentes igual ahí Sí, abordarlo. Sí. Y bueno, y el tema de que también se transforma algo en tabú cuando nosotros, especialmente personas como yo, agarran las cosas para el deseo. Po. Cuando transformamos los conceptos les ponemos eufemismo. Ajá. Ya quiero que hagamos una competencia de eufemismos, como a fallecer, descansar en paz, ya no está con nosotros, les decimos morir o estar patelaucha, Sí, eso Petatearse. Pata tiesa Sí. pata tiesa. o patela. Ay. Pata tiesa es Pata tiesa, sí. ¿verdad? Sí. Patelaucha, morir. Claro, ya no está entre nosotros, dijiste. Pero En inglés dicen pass away, se fue, Paso, salió. güey, sí, claro. Como que dio un paso al costado. Claro, sí, hacer mutis por el foro de la vida. ¿Dijiste descansar en paz? Sí, estaba. Esos son los eufemismos, por las como suenan Bueno, hay bonitas. varios, pero ahora me pillaste en este concurso. No fui capaz de poder desarrollar otros eufemismos. Se pitió. Se pitió. Se pitió. Murició. Sí, sí. Había unos de las enfermedades. Paró la chala. Paró la chala. Paró la sí. chala, ahí aporté con Le dio uno. un ataque surtido y dentro del ataque surtido había un ataque que ya era irremediable. El otro día lo estaba escuchando que era un chiste que decían ya, ¿y cómo? Un patatús. El patatús. El El patatús patatús. no tiene Patatús. vuelta. Sí, no. Un clásico ahí, el patatús. Bueno, también hay consecuencias en relación a la muerte como tabú, porque puede dificultar el afrontar también los duelos, por un lado. En ese sentido, ya que bueno, las personas pueden sentirse solas y aisladas en su dolor y pueden también tener dificultades para hablar abiertamente sobre sus sentimientos. También provoca una especie de falta de preparación hacia el final de la vida. El evitar hablar justamente de la muerte puede llevar a no tomar decisiones importantes, básicamente sobre el final de la vida. Nosotros deberíamos entender que uno viene a la vida y finalmente uno como que intenta, no sé, tener una profesión, tener esto, tener lo otro, una casa, un auto, y al final, ¿qué nos llevamos? Nada, absolutamente nada. Pero al final los problemas, como decías tú hace un momento, no son para el muerto, sino que son para los que quedan. Y el hecho de no planificar también, entendiendo que la vida tiene un término y que la muerte es lo único seguro que tenemos, el no planificar eso para evitar esos problemas, pues suele complicar también la existencia para los que quedan, digamos. Exactamente. Eso. Y en ese sentido, bueno, también hay una cuestión que provoca un aislamiento emocional. La falta de conversaciones abiertas sobre la muerte puede llevar a un mayor aislamiento en este aspecto, tanto para la persona que está muriendo como también para sus seres queridos. Pero también hay una instancia en donde hay que romper esos tabú. Y en ese sentido, ¿qué nos podrías aportar, Rodrigo? Yo creo que las cosas importantes o las cosas necesarias para poder evitar las consecuencias de ese tabú, pensando como en consecuencias, tanto consecuencias prácticas como emocionales, básicamente poder hablar abiertamente respecto de la muerte siempre, como el poder que no sea un tema tabú, que sea un tema natural, que uno cuando esté, no sé, acá en Pirque obviamente tenemos el harto campo y tenemos harta, ¿cómo se puede decir? Harta muerte, en cierta forma, alrededor. No sé, los conejos. No sé si en la casa usted en mi casa está lleno de conejos, los perros matan los conejos. Y de repente van y me dejan ahí la cabecita del conejo con el ojo blanco. Y como que mi hijo lo ve y es como... Ahora ya lo naturalizamos porque sabemos que es parte del ciclo. Exacto. ¿Verdad? El ciclo es igual que los árboles. O sea, los árboles pierden todo. No mueren, pero pierden las hojas. Y luego... vuelven a revivir. No, y es complejo porque, claro, también el tema de los animales, uno tiene mascota y la muerte no solo se traduce en el dolor hacia un ser querido humano, digamos, sino que también en los animales, nuestras mascotas, nuestros animales de compañía, en el fondo. Entonces, la muerte es mucho más allá de lo que concebimos como la estructura humana. Por eso es importante hablar sobre eso, compartir experiencias, conocer lo que le ocurre a otros. Si llega a ser un tema, como hablamos de la tanatofobia, que un miedo irracional, por ejemplo, no solo que muera uno, sino que muera alguien querido, y que eso te genera ansiedad y te puede llevar a momentos como difíciles emocionalmente. Buscar apoyo profesional es importante porque al final hay que tratarlo como cualquier otra fobia también. ¿Ya? Entonces, el apoyo profesional te puede ayudar bastante a poder superar tanto lo que tiene que ver con esa fobia o también con poder abordar situaciones que van a ocurrir. Exactamente. Sí. Por eso, si bien es un tema difícil, hay que conversarlo con naturalidad.
Bueno, digamos que en resumen, aunque la muerte es un tema difícil y doloroso, es importante abordarlo con naturalidad y hablar de ello abiertamente para reducir este tabú, pero también la importancia de educar, Francisca, ¿no? Claro, educar sobre la muerte para que deje de ser un tabú. ¿Sabes que hay una historia muy bonita sobre Alejandro Magno, que pidió quería que le cumplieran 3 deseos durante su funeral? ¿Ya? Primero, que su ataúd lo llevaran los mejores médicos que había en el momento. Segundo, que fueran desparramando todas las riquezas, mientras él iba pasando, las desparramaran para las personas que quisieran tenerlas. ¿Ya? Y que se les vieran las manos que iban fuera del ataúd. Y qué era, raro eso. Bueno, era porque él quería demostrar que ni siquiera con la mejor medicina posible el hombre va a escapar de la muerte. Que las riquezas se van a quedar en esta tierra. claro, Y lo que que él, hablábamos hace un rato. claro, y que él llevaba las manos vacías al otro mundo. Perfecto, lo simbólico, ¿eh? Claro, y ahí Absolutamente. por eso son temas que hay que conversarlos finalmente. O sea, Sin duda. la muerte hay que conversarla. Bueno, algo que ya es un clásico también dentro de nuestro programa, en la segunda patita de cada episodio, es hablar de el arte, la literatura, el cine. Y bueno, vamos a seguir con Francisca respecto a la muerte y la literatura, o literatura y muerte. ¿Qué nos puedes recomendar o para efectos de poder abordar esta temática a través de estos libros? Mira, esta temática es como tratada por muchos escritores, así que voy a resumir un poquito. La Divina Comedia de Dante Alighieri, que es un tema que habla sobre la muerte y sobre cómo se vive después de la muerte según este artista. Es una novela clásica que de repente vale la pena leerla, ¿sabes? Más que todo por cultura general, porque muchas películas después y muchas canciones y muchas obras pictóricas se basan en este libro. Por otro lado, quiero recomendarles también Romeo y Julieta, porque es una historia de amor, pero que está sesgada por la muerte. Y ahí también es un tema que también a veces es tabú, el tema del amor real. Bueno, también quiero comentarles que hay un par de libros que son que ya los hemos hablado y que por ahí tenemos algunas cosas interesantes que decir de ellos, que son La Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, que tiene una escritura maravillosa. Sí. Si les gusta leer crónicas, vale la pena leerla. Y La muerte en Venecia de Thomas Mann, que es un libro impactante, es muy bonito y es muy evocador de paisajes. Bueno, está Juan Rulfo también en Pedro Páramo, que es para los buenos lectores, vale mucho la pena. Y está también La ladrona de libros, que es un libro que empieza hablando en él la muerte, que se encontró con ella. Yo creo que eso puedo recomendar, la verdad es que hay muchísimo más. Bueno, tú también, Rodrigo, nos querías mencionar y recomendar un libro en particular. Cuéntanos. Sí, mira, hay un libro muy bueno que se llama El árbol de la memoria, que es pensando en muerte y pensando cómo llevarle este tema tabú y difícil a los niños. Este libro habla sobre un zorrito que muere y llegan sus amigos animales a hablar sobre él. Y cuando lo van recordando, empieza a pasar algo maravilloso que hace que todos que no lo puedan, finalmente que la muerte tiene que ser como un recordar más que un estar triste por el fallecimiento de alguien, por la muerte de alguien. Y hay otro libro que yo sé que fue nombrado por ustedes acá, que se llama Vivo, de la ilustradora Andrea Franco, que también son libros que hablan de muerte pensando en cómo mediar esto con los niños. Con los niños. Bueno, Andrea estuvo con nosotros, bueno, yo no estuve presente en ese programa, pero en aquel que hablaba de las mujeres pioneras en el arte, tiempo atrás, ahí en uno de los programas, así que también, ¿por qué no mencionarla, ya que estuvo también con nosotros? Es parte también de la biblioteca. Bueno, también tenemos que hablar de cine, y en ese sentido también hay muchas películas, y de hecho probablemente no nos van a quedar muchas en el tintero, pero vamos a destacar algunas. Por ejemplo, está Por unos dólares más, también conocida como La muerte tenía un precio, allá en España. España. ¡Hostia! Bueno, esta es una película que son dos cazarrecompensas que persiguen al líder de una banda de forajidos que está ahí aterrorizando la zona suroeste de Estados Unidos. En un principio los hombres se ven como rivales, pero acaban colaborando uno con otro para dar caza a este infame criminal. Digamos que esta es la segunda entrega de la trilogía del dólar, de Sergio Leone. Y bueno, tuvo bastante éxito tanto en Europa como a nivel internacional. Por otro lado, bueno, y ahí lanzó a Sergio Leone, a Clint Eastwood y también a Ennio Morricone en lo que música se refiere. Sí. Francisca, cuéntanos la otra película que tenemos acá. Bueno, también tenemos traducida por los españoles A la novia cadáver o El cadáver de la novia, una película del 2005. Así la conocimos acá en Latinoamérica. Sí. Y es dirigida por Tim Burton
y Mike Johnson. Bueno, Tim Burton tiene una secuencia clásica de muchas películas interesantes que hablan del tema de la muerte y del inframundo. Bueno, esta es la historia de Víctor, que es un joven que es llevado repentinamente al inframundo a casarse accidentalmente con una misteriosa novia que es un cadáver. Se le sale un ojo de repente a la novia. Sí. Bueno, hay otra película muy muy buena que es de Alejandro Amenábar que se llama Los Otros. Me encanta. Espectacular. Muy buena. Espectacular. Buenísima, Sí. buenísima. En esta trabaja Nicole Kidman, Christopher Eccleston, bueno, hartos personajes interesantes, pero está ambientada en un aislado caserón victoriano. Se supone que es suspenso y terror. Yo igual creo que es un drama interesante. Sí. Bueno, aquí se ve el tema del duelo, de las secuelas de la guerra. Y Grace, que es la protagonista, intenta seguir adelante con la vida de ella y de sus hijos. No, pero yo no puedo hacer más spoilers. No, hasta ahí no va, porque de hecho al final es cuando uno descubre toda la historia. Sí, pero sí, así que no puedo decir más. Si no la han visto, porque es una película ya... Es un neoclásico, digamos. Sí, es un neoclásico a esta altura. Y la fotografía, como la ambientación, todo. Sí. Está muy buena, No, muy buena película. Es maravillosa la película. Bueno, también hay otra de Sí. Alejandro Amenábar. Eso, Cuéntanos, Rodrigo. se llama Mar Adentro, con Javier Bardem, donde él trata de una persona que tiene un accidente, queda tetrapléjico, queda en cama, y su única literalmente ventana al mundo es su ventana donde ve el mar. Entonces, y él es interesante porque lleva 30 años en esto y 30 años luchando por tener como una muerte digna, y ahora que se está viendo el tema de la ley de eutanasia acá en Chile, me parece bastante atingente. Sin duda. Y otra, para niños, El Rey León, donde también se habla de la muerte. Ahí se definieron las fidelidades. Yo soy del equipo de Mufasa. Sí. No, es una película que... ¿A quién no lloró con esa película? Sí, O por último una lagrimita cayó. Yo, con esa y también con La tumba de las luciérnagas. Pero perfecto. Sí. Entonces, bueno, también, donde trata, ¿verdad? De hecho, casi que comienza con la muerte del padre, y luego todo el viaje que hace Simba juntan con amigos y todo, y yendo después a reclamar, no sé si a reclamar su trono, sino yo creo un poco como... A poner orden. A poner orden, exactamente. Sí. Eso. Bueno, otra película que es media hermana con los otros en el sentido de cómo el guión. Espectacular. Sí, El Sexto Sentido, espectacular. de M. Night Shyamalan. Ahí trabaja Bruce Willis. Bueno, esta es la historia de Malcolm Crowe, un psicólogo infantil que vive obsesionado con el recuerdo de un joven al que fue incapaz de ayudar. Cuando conoce a Cole, un aterrorizado y confuso de 8 años, este niño, ve que él es la oportunidad para redimirse. Pero no vamos a contar más porque también es muy estilo pero los hay otros. gente Sí, eso sí. También tenemos Ghost, ya del año 1990. Puras buenas películas, ¿no? Clásico. Sí, un clásico. Bueno, ahí todos conocen la historia, Sam y Molly, que están profundamente enamorados y bueno... es como Mufasa, la película parte más o menos con la muerte de esta persona, pero ahí se descubren cosas megas extrañas, y eso es lo importante de la película, que ahí también busca ayuda con una medium psíquica, sí. Exactamente. Sí. Y eso le ayuda a estar ahí en contacto con su amada y también a descubrir esta situación que lo llevó finalmente a la muerte. Sí. Se nos está acabando el programa, pero nos queda una patita que tiene que ver con las obras pictóricas, ¿verdad? Que en el fondo también hablan de la muerte y que son súper interesantes, y hoy día con internet uno las puede ver, no es lo mismo que admirarlas en vivo en una sala de exposición, pero por lo menos para efectos de cultura general. Cuéntanos tú, Francisca, bueno, con estas primeras tenemos nombres de cuadros para que los puedan ubicar. El triunfo de la muerte de Peter Bruegel el Viejo es una obra inspirada en las danzas macabras medievales. Muestran un paisaje desolador donde los esqueletos ciegan la vida de los vivos. Esto simboliza la universalidad de la muerte y la falta de distinción entre las clases sociales. Otro cuadro que es uno de mis favoritos se llama La muerte de Marat, de Jacques-Louis David. Esta pintura neoclásica, representa el asesinato del revolucionario francés Jean-Paul Marat, y muestra su cuerpo sin vida que está en una bañera. Yo creo que hartas personas han visto esto. Bueno, hay una carta ahí y un cuchillo a su lado. También está el cuadro La fragilidad humana, de Salvador Rosa, que es una obra que muestra una figura humana frágil rodeada de símbolos de muerte, como una calavera, un reloj de arena, enfatizando la fugacidad de la vida.
También está La danza de la muerte, que es otro cuadro, que tiene que es recurrente en el arte medieval como tema la muerte, y representa esqueletos bailando con personas de todas las clases sociales, enfatizando la igualdad de todos ante la muerte. ¿Qué otros tenemos, Rodrigo, ahí? El ángel caído, de Alexandre Cabanel, que es muy interesante porque representa a Lucifer, expulsado del cielo, mostrando la caída de un ángel, y es una metáfora de la muerte y la pérdida de la gracia divina. ¿Qué más? Junto al lecho de muerte de Edvard Munch, inspirada en la muerte de su hermana, refleja la tristeza y el dolor que acompañan la pérdida de un ser querido. El triunfo de la muerte de Felix Nussbaum, inspirada por un artista que, curiosamente, o sea, no sé si curiosamente, tristemente moriría en Auschwitz, y refleja justamente el horror y la desesperación de la persecución nazi, imagínate. Y Por el amor de Dios, de Damien Hirst, una calavera humana cubierta de diamantes, imagínate qué curioso, y representa la ostentación y el lujo en relación con la muerte. Y de alguna forma tiene que ver quizás con eso de que ¿para qué tener tanto lujo si nos vamos a morir y no nos llevamos nada? De hecho, si uno piensa, por ejemplo, así rápidamente, en 100 años, ¿quién va a vivir en tu casa? Quizás. ¿Quién va a vivir en tu casa en 100 años? O sea, ¿alguien que conoces? Probablemente no. Y ojo, que hoy día que se estila no tener hijos, las nuevas generaciones, claro, yo por ejemplo me compré una casa y todo. Claro. ¿Y quién ¿Qué se va a quedar pasar con eso? Si se va a ir toda mi familia cercana. Volvamos a las cuevas. Exactamente. Bueno, chicos, se nos acabó el programa, pero como ya es un clásico, vamos a escuchar también a José María Idoyaga, nuestro querido amigo del Círculo de Amigos de la Biblioteca, con una especie de ensayo, ¿no es cierto?, que cierra el programa de cada capítulo. Muchas gracias, Francisca, como cada semana. Gracias, Rodrigo, también por acompañarnos. Por favor, un gusto como siempre. Cuídense mucho, nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego todos. Hasta luego. La muerte, una mirada compartida. Hablamos de la vida constantemente, pero hay un compañero de viaje, silencioso, inevitable y universal, del que rara vez conversamos abiertamente. La muerte. ¿Por qué? ¿No es acaso la muerte la fuerza que da sentido último a la vida? Desde el primer suspiro, la muerte teje su hilo invisible en nuestra existencia. Es el gran igualador. Toca al sabio y al niño, al poderoso y al humilde, en todas las épocas y bajo todos los cielos. Ninguna cultura ha escapado a su misterio, ningún ser humano está exento de su encuentro, propio o ajeno. Es la única certeza que compartimos todos. Biológicamente, la muerte es el cese de las funciones vitales, un proceso natural, el fin del ciclo que comenzó con el nacimiento. Las hojas caen, las estrellas se apagan y los cuerpos se agotan. Es el motor mismo de la renovación de la vida en este planeta. La muerte plantea las preguntas más profundas. ¿Hay algo después? ¿Cuál es el sentido de la vida si termina? Pensadores de todos los tiempos han visto en la conciencia de nuestra finitud no solo una sombra, sino un acicate, un llamado a vivir con plenitud, a amar con intensidad, a dejar una huella. Como escribió el poeta, la muerte es la vida vivida. A pesar de su omnipresencia, la muerte moderna se ha vuelto un tabú. La escondemos en hospitales, la maquillamos en funerarias, evitamos su nombre. Hablar de ella con naturalidad, como parte integral de la existencia, no es morboso, es sanador. Nos permite prepararnos, despedirnos con amor y comprender mejor el valor de cada instante que tenemos. La muerte, entonces, no es solo un final, es un recordatorio constante grabado en nuestro ser. Es el límite que define la preciosidad del tiempo. Es el motor de la creatividad, del amor, de la búsqueda de significado. Al mirarla de frente, no negamos la vida, la afirmamos con mayor fuerza. Quizás entender la muerte sea, en última instancia, aprender a vivir. Concluye Sintonía Cultural. Nos reencontramos el próximo jueves a la misma hora a través de Radio Pirque 107.9 FM. ¡Hasta pronto!
Este programa ha sido financiado gracias a la convocatoria de planes de fortalecimiento 2024 para organizaciones validadas como puntos comunitarios de cultura del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Patrimonios.